¿Puedes hacer el chat? Perfecto. Buenos días, Alicia. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar acá conversando en Barcelona. ¿Es tu primera vez, la segunda, tercera que vienes a Barcelona a hablar de tu cine o de turista? O... Bueno, en realidad no es la primera vez que vengo. Yo, como parte del desarrollo de Bosco, participé de las residencias Walden, organizadas por una catalana que se llama Marta Andreu, y estuve acá en Barcelona, estuve participando en una residencia en el 2019, justamente desarrollando esta película cuando ya tenía un primer corte, y bueno, así que es una ciudad a la que quiero mucho. Si se habla de Marta Andreu hay que inclinarse, ¿eh? Total, cine maestra. Documental, ya no se debe de llamar cine documental, sino cine Marta Andreu. Exacto. Sí, yo la invité al Cine Club de Sabadell porque ella hizo Cuchillo de Palo de Renate Costa, Claro. que en paz descanse. Y sí, es una guerrillera del documental. Sí, realmente Marta es mi gurú, como le digo. Es la gurú del documental en Latinoamérica. Marta es una figura muy, muy influyente, muy importante. Sí. Sí, la veo en muchas películas. Yo siempre empiezo las entrevistas preguntando lo mismo. ¿Por qué haces cine? Bueno, hago cine por una necesidad de contar ciertas historias. Es el lenguaje en el que me he sentido más cómoda y crecí escuchando historias, siempre me gustó hacerlas y de golpe encontré en el cine, especialmente en el cine documental, ese territorio para poder expresarme. No he visto tus dos anteriores largometrajes, pero todos hablan de lugares, de un lugar. Sí. Vale. Bosco también es un lugar. Sí. ¿Qué tienen los lugares? Porque tú hablas desde el presente, siempre recorres la memoria del lugar. Y recorrer la memoria del lugar es hablar sobre todo de las presencias y ausencias. Y en Bosco hay muchas más ausencias que presencias. Sí. Empezando ya por tu abuelo, el señor Orlando, que también en paz descanse. O sea, ¿por qué existe la necesidad de irte a la otra parte del mundo? Porque tú vives en Salto, en Uruguay. Entonces te vas a la otra parte del mundo, a un lugar donde la única conexión que tienes nunca ha estado allí. Es curioso esta historia, ¿no? Sí, es una ausencia plagada de presencia, ¿no? Porque me parece que ahí una de las tantos aprendizajes que me dejó el abuelo tienen que ver con eso, ¿no? La imaginación como forma de conocimiento. Como bien decís, él nunca estuvo en el Bosco, pero sin embargo lo conocía como la palma de su mano y lo amaba con todo su corazón, ¿no? Cómo amar un lugar en el que nunca estuviste, cómo estar sin estar. De hecho, en un momento después de que yo a lo largo de 12 años filmé, ahí recién escribí el proyecto y empecé a desarrollarlo ya como proyecto cinematográfico, y le dije al abuelo un día, abuelo, bueno, vamos al Bosco, te llevo, ¿no? Vas en un pasaje de avión, viajas en business, ¿no? O sea, no te preocupes, va súper cómodo, vamos con mi mamá, vamos con la tía, ¿no? Como con sus hijas. Y él me dijo, bueno, lo voy a consultar, tenía 100 años ya, lo voy a consultar con mi doctora. Esa noche no durmió, lo consultó con la doctora y la doctora le dijo, tus límites son los que tú te impongas, ¿no? Si querés viajar podés hacerlo. Y bueno, y finalmente al otro día me dijo que no iba a ir. Y ahí entendí que en realidad era más una necesidad mía, de que él no necesitaba ir al Bosco para sentir lo propio, para vivirlo. Si él había crecido, había nacido con ese Bosco adentro, ¿no? Y me lo transmitió a mí y yo me prestó su sueño y me fui atrás de ese sueño a ese lugar, ¿no? Que poco como la tierra prometida, esas fábulas, ¿no? Bosco para mí significaban los cuentos de mi infancia. Y entonces cuando llegué me encontré el lugar, y el lugar era una fábula, ¿no? O sea, si mirás ese paisaje en el vientre de la montaña, ¿no? Y todas las historias que me encontré, cómo me recibieron en el Bosco. Yo fui la primera en volver después de 2 generaciones, o sea, desde mi bisabuelo que no volvía nadie al Bosco. Entonces se armó una procesión de gente diciendo, volvió una pariente de la América, decían, ¿no? Y me traían las postales y bueno, y me preguntaban. Y automáticamente, no importa qué parentesco tenía o no tenía con la gente del pueblo, me recibieron como la nieta, ¿no? Y me dieron una casa y ahí me fui querenciando. Y ahí empezó el proceso de hacer esta película. Y cuando me hablas de los lugares, sí, mis 2 películas anteriores también tienen como centro los espacios.
bueno, el cine es tiempo y es espacio, ¿no? Y para mí ese escenario donde se concentran las historias que me gustan, también hay algo que permanece en los tres lugares que tiene que ver con la búsqueda del hogar, de la casa, ¿no? Para el Bellavista, por ejemplo, es sobre un club y sus transformaciones, ¿no? Sí, he leído que ha tenido transformaciones muy curiosas. Muy curiosas, de club de fútbol pasó a prostíbulo trans y después lo cerraron y abrieron una iglesia católica en el mismo lugar. Y sin embargo, todas las personas que me hablaron del Bellavista me hablaban de ese espacio que eran 4 paredes bajo un techo de chapa, como un momento de su vida muy importante y muy querido, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué cosas conservan los espacios, ¿no? ¿Qué historias guardan esas paredes, esos árboles, esos paisajes? Y Locura al Aire, que es sobre una radio que funciona dentro de un manicomio, de un hospital psiquiátrico, ese es como una pequeña isla dentro de ese hospital muy inhóspito, ¿no? Entonces, y ahí es como un espacio de poder ser, donde las personas pueden ser, también en el Bellavista y también en Bosco, ¿no? Entonces me parece que tiene que ver con eso. Me gusta cómo empieza la película porque me recuerda a las obras de teatro, antiguamente, porque ahora el teatro a veces no sabes si es teatro. Pero antes salía cada personaje y decía, yo soy el señor de la casa, soy un poco antipático, pero ya me irán conociendo, y salía otro personaje, ¿no? Y esos cuadros, esos tableaux vivants que empiezan la película, y un panadero, una pastora, un tal, 13 habitantes, tantas casas, tantos animales, tantas lápidas, la casa que me dejaron, esto me gusta, ¿no? Porque empieza como esa idea de teatro, ¿no? Y sobre todo esa idea de Shakespeare que tenía mucho, ¿no? Donde tú vas a ser el narrador y personaje también de la historia. Entonces, dime la sensación que tuviste cuando llegas al Bosco, que tú no conocías, como persona y también como cineasta. Porque como persona tuviste algunas, pero como cineasta dijiste, bueno, ¿y cómo voy a filmar todo esto? Para que no quede, ¿sabes?, en demasiado bello, ¿no? Y no hablar de una realidad que también hay, ¿no? Una realidad dura, una realidad de un tiempo que ha pasado, ¿no? Porque el Bosco, tú llegas a un Bosco donde ya no hay una grandeza, ¿no? Hay casi una despedida, ¿no? Sí, tiene mucho de pero tuvo una grandeza, claro. Porque cuando empiezan a explicar todo lo que estaba sembrado, o sea, donde había vida, donde se podía vivir. Sí, en el Bosco llegaron a vivir 900 habitantes y hoy quedan 13, y cuando yo llegué la primera vez eran 30, ¿no? De hecho, hoy hay 11, cuando terminé la película eran 13, ahora son 11, y cada vez que se cierra una casa, cuando son tan pocos, se siente de una forma muy fuerte. Sí, el comienzo de la película tuvo una intención como de cartografiar también, ¿no? Como decir, bueno, a ver, mi abuelo siempre fue una persona de números, ¿no? Todo era como números, todo siempre había números en su vida. Jugaba muy bien a la conga, nos ganaba siempre, ¿no? Entonces, como que dije, bueno, ¿de qué manera podemos también contar Bosco a través de los números, ¿no? Y decir, bueno, ¿cuántas casas quedan? ¿No? ¿Cuántas habitadas por animales? ¿Cuántas habitadas por personas? O sea, es como un ir entrando al lugar, ¿no? Desde un lugar como muy a lo abuelo, ¿no? Como en eso de en 5 días lo resolvés todo, como me dice al principio de la película, y me llevó 13 años, bien. Y sobre la primera vez que llegué al Bosco, como te contaba, fui atrás de esas fábulas y lo que me encontré, o sea, yo tenía una imagen mental del lugar, construida a partir de los cuentos que me había hecho mi abuelo, que también tenía una imagen mental del lugar, ¿no? Y en realidad lo que fue increíble es que era exactamente igual a como yo me lo había imaginado. Y me sentí automáticamente en mi casa, sentí realmente algo que es inefable, o sea, no puedo explicarte lo que es llegar y de golpe sentir que venís de acá, como también es mi lugar en el mundo, ¿no? Y también tuve suerte en cómo me recibieron. Eso es a nivel personal. Desde el punto de vista de la cineasta, yo fui con una cámara, pero yo todavía no me había aventurado en el mundo del cine. Entonces empecé a filmar, o sea, imagínate que vos... al Bosco y no habías rodado ninguna película. Nunca. O sea, habías estudiado cine y tal. Ni siquiera. Y no sabías si ibas a hacer alguna película en tu vida. Exacto, o sea, en realidad Bosco tiene mucho de primera película también, ¿no? Porque si bien en el medio hice otras 2... ¿Y Bosco hizo posible que a lo mejor fueras cineasta? Seguramente, sin dudas. Hice un corto ahí, inicialmente, un corto como
pero también más informativo, ¿viste? Yo estaba haciendo una maestría en audiovisuales, donde había distintas ramas, el cine era una, pero nunca estudié cine como tal, ¿no? Pero bueno, y ahí fui con la cámara y me obsesioné. Creo que ahí descubrí también esta pasión, ¿no? Porque empecé a sentir la necesidad de filmarlo todo, cada detalle, cada animal, cada plantita, cada hojita, los rostros de las personas que vivían en el pueblo, las casas, todo, una necesidad pero voraz de contarlo todo, ¿no? Y estaba con una cámara mini DV, fue en el año 2006, ¿no? Y bueno, que algunas imágenes aparecen exacto, en la tele. y son de ese momento. La del señor que ha fallecido, sí, que ya no está. Exacto, con el molino, o la de Rita. Primero se ve la tumba, se ve alguna foto y luego se ve a él moviéndose. Sí. Yo creo que el cine tiene una magia que no lo tiene ningún otra arte, que es resucitar a los muertos. Exacto. Esto no pasa en ninguna otra arte. Bueno, y si hablamos también del abuelo que ya no está, ¿no? Ya no O está. sea, el día que presenté Bosco en el Bosco fue muy impresionante porque ahí Andreina, que es un personaje secundario en la película, hizo de maestra de ceremonias y dijo que a lo largo de 13 años yo le llevé el Bosco al abuelo y que esta noche el abuelo estaba en el Bosco con ellos. Traía el abuelo al Bosco y apenas empieza la película con ese primer plano del abuelo proyectado, de alguna manera fue realmente tenerlo ahí, que finalmente el abuelo llegó al Bosco, ¿no? En medio de ese paisaje, fue en una noche de verano, entonces el paisaje, el sonoro de la película se confundía con el paisaje sonoro del Bosco, fue una cosa increíble, ¿no? Y esto solo el cine es capaz de hacerlo. A mí, hace poco, aquí un escritor que a mí me gusta mucho, se llama Antonio Muñoz Molina, ahora les ha dado a los que publican libros por hacer trailers. Y aparece el escritor hablando y alguna foto. Es verdad. Y tal. Sí, porque han visto que, claro, la imagen, lo audiovisual, tiene una fuerza que lo otro no lo tiene. Y el Antonio Muñoz Molina decía que todo lo que somos se lo debemos a otros. Y yo viendo tu película, ¡buah!, es tan claro eso. Porque todas esas tumbas y todos aquellos que un día se fueron del Bosco a América, a distintos países de América, sobre todo Argentina, Uruguay, o sea, están allí también. De hecho hay un momento muy bonito que en la película, que es una película muy ausente, es como un laberinto, está vacía siempre, estás como descubriendo cosas, descubriendo personas, te hablan de su vida y tal, y de repente se llena la película de gente, es como un día de fiesta y tal. Y es como si estuvieras invocando a todos aquellos que se fueron. Sí. O todo lo que el Bosco ha provocado, descendientes, ¿no? Hijos, nietos, bisnietos. Es que es una vez al año que hacen la fiesta del emigrante, ¿no? Y que es el día de San Pellegrino, ¿no? Que es que vaya casualidad es el santo del pueblo, ¿no? Y en realidad, sí, durante una semana todos esos franceses, esos que emigraron, la gente del Bosco, que hubo 2 emigraciones, la primera América, Uruguay, y la segunda Francia. Esos franceses vuelven durante una semana al año, mantienen sus casas y el pueblo se convierte en un espejismo del pasado, como decís, ¿no? Y de golpe se llena y hay niños y hay procesión y hay pista de baile, hay todo, ¿no? Hay música y de golpe se vuelve a vaciar. Es impresionante esa semana y es impresionante cómo están los 13 habitantes que se mantienen todo el año, cómo cambia su vida y cómo después viene ese vacío, ¿no? Tan fuerte inmediatamente después de que se van los franceses. Es impresionante. También tu película habla mucho de la tradición oral, ¿no? O sea, antes no había libros ni nada, o sea, todo lo que conocemos es porque gente se lo fue contando a sus descendientes. Como el final de Fahrenheit, ¿no? Que los libros han desaparecido, pero como todo el mundo conoce... conoce... la historia de Bosco no está escrita en ningún lado, nunca nadie la escribió, y lo que sí... Bueno, ahora sí. Ahora sí. Con tu película. Claro, y en realidad lo que... imagínate que mi abuelo tenía las historias del pueblo porque se los contó su padre y su abuelo, él me las contó a mí, bueno, yo ahora las filmé, pero también filmando Bosco en un momento hubo un aluvión, que eso no aparece en la película, ¿no? Y entonces ahí, entrevistando a Rita y a Gemma, las 2 protagonistas, le digo, bueno, ¿y alguna vez hubo un fenómeno así antes, ¿no? A propósito del cambio climático? Y Gemma me dice, no, nunca, porque mi abuelo vivió más de 100 años y nunca me lo dijo, si no nuestros viejos nos lo hubiesen contado. Entonces, eso te habla de cómo se transmite el conocimiento en el Bosco, ¿no? Es así, a través de la oralidad absoluta.
también viendo tu película, yo me acuerdo de Cesare Pavese, que él siempre habló de su pueblo y hizo muchos libros y tal, que la gente le decía, tienes que conocer el mundo, y él decía, no, eso es para la gente que está buscando algo, yo ya lo encontré todo aquí. Qué hermoso. ¿No? O sea, yo cuando veo a la gente que viaja tanto, digo, es que están buscando cosas. Hay una cosa muy linda. Están buscando, yo en mi pueblo lo tengo todo ya. Sí. Tengo gente que me quiere. Y eso es muy importante, gente que te quiera, o gente que tú quieres, ¿no? O hay una calle que al atardecer se pone el sol y te parece lo más precioso del mundo. O sea, no hace falta buscar nada, o sea, ya lo tienes, ya lo has encontrado. En el Bosco es hermoso porque los portarretratos de las personas, que yo creo que cuando tenemos portarretratos implican un momento especial, un lugar querido, ¿no? Eso que uno guarda en un portarretrato. En el Bosco, todas las fotos son en el Bosco, al lado o junto a la fontana o en el molino, ¿no? Eso para mí, o por ejemplo, Giulietto el Partisano tiene un árbol, tiene una foto de un árbol que fue el árbol que lo acobijó durante la Segunda Guerra, una vez que lo estaban buscando los alemanes y él se escondió dentro de un castaño y entonces lo tiene en un portarretrato de ese castaño. Me parece que habla tanto de eso, del universo que hay en los lugares pequeños, ¿no? Que no necesitas irte a la otra parte del mundo para encontrar Bueno, cosas. es como una huida o sea, es como el que viaja mucho está huyendo siempre de sí mismo, ¿no? Y quiere ser otra persona, pero cuando se acaba el viaje tiene que volver. Ya está, el espejismo, el oasis ha terminado, venga, vuelve a tu vida. Entonces, pero cuando tú encuentras tu vida en un lugar tan pequeño, ya está, ya lo has encontrado todo. A mí me retrotrae en una película, no sé si conoces, El cielo gira, de Mercedes Álvarez. Hermosa. O sea, hay mucha conexión entre tu película y ella, ¿no? Porque ella es la última persona que nació en su pueblo, entonces vuelve al pueblo y empieza a filmarlo, ¿no? Empieza a ver cómo está el pueblo. Pero claro, el presente es ¿no? Que viene de la palabra regalo, es un regalo que te da la vida, pero tú eres pasado siempre. Tú actúas, piensas dependiendo de tu pasado siempre. O sea, el presente es como un limbo, o como una utopía que nunca se puede alcanzar. Tú eres pasado siempre, ¿no? En tu película, o sea, hay mucho pasado. Ese momento que está esa señora y además hay mucho pasado y a la vez hay mucha vida. Sí. Y para hablar de la vida hay que hablar de la muerte. Claro. Porque es lo mismo. Y cuando la gente dice, no, son cosas diferentes. No son cosas diferentes. No. Tú sabes la de personas que han muerto antes que tú. No, además cuando decís... Esa señora que empieza a caminar por el cementerio es tan bonito, en serio es tan bonito. Y no es una secuencia triste, es cantidad bonita, porque ella empieza a decir, ay, no sé qué, no sé cuánto, todas las vidas que hay ahí, ¿no? Ella, Gemma, te puede decir con precisión, o sea, cuál es tu árbol genealógico mirando las lápidas y diciendo esta era, este es, o también, por ejemplo, ella se dedica a cultivar flores, las cosecha, las lleva y llena todo el cementerio de flores, cuida todas las tumbas, las limpias, habla con sus muertos, ¿no? Y a veces me preguntan, bueno, pero ¿qué en el Bosco? ¿Qué haces con 13 habitantes? Y no paran, tienen una vida absolutamente intensa, porque están muy conectados con la naturaleza, son parte del paisaje, y la naturaleza es muy intensa. Entonces no paran, siempre tienen algo que hacer. Bueno, Andreina y el Romano cortan para tener como el bosque lejos, ¿no? Como intentando de que no se... Porque en realidad yo vi casas en pie y hoy desde las que salen ramas de árboles, o sea, es muy voraz, ¿no? Ahí tiene una voracidad botánica, toda esa zona del bosque impresionante, ¿no? Bueno, están los lobos que están volviendo y que son una amenaza para las ovejas, ¿no? Entonces siempre hay algo. Siempre algo está sucediendo y es maravilloso. Cómo en un pueblito tan chiquito pueden pasar tantas cosas. Y la impresión de encontrar tantos Menoni, ¿no? Allí, ¿no? O sea, es impresionante. Sí, Menoni, porque además, Menoni, ¿no? porque además hay dos apellidos en el Bosco, Menoni y Volpi, básicamente. Entonces son todos Menoni, Volpi, Volpi. O sea, mi abuelo de hecho era Menoni. Sí, increíble. Y una vez que tienes todo el material, ¿cómo fue el proceso de montaje? Bueno, porque claro. De cinematografía no te hablo porque, joder, o sea, no diría bonita la película, es bella, ¿no? Tiene belleza, ¿no? Pero belleza triste también, ¿no? Porque estás filmando también muchos fantasmas, ¿no? ¿Y cómo es el montaje? Porque tendrías en 13 años. ¿Y en qué momento decides, ya está, voy a parar y voy a montar ya? Claro.
Bueno, la película, obviamente, una película de estas características se escribe en el montaje, ¿no? Es absolutamente de montaje. Yo la filmé a lo largo de 12 años y ahí recién escribí el proyecto y entendí que quería mezclar los tiempos, que quería generar una especie de limbo atemporal donde el pasado se mezclara con el presente para ponernos en ese estado de fábula o de levitación, ¿no? Donde no importa, ves cosas de mini DV, como decís, ¿no? Y después lo ves filmado en 4K y no importa porque en realidad el relato va por otro lado. Y bueno, y en realidad fue un proceso de 9 meses. Ahí lo que hice fue, y tuvimos un primer corte de 3 horas, vine, lo trabajé en las residencias Walden, ahí nos fuimos a filmar la última parte de la película, volví, y bueno, y ahí como lo terminamos de montar. Yo la quería terminar antes de que mi abuelo se muriera, mi abuelo ya tenía 103 años, o sea que entendí que era momento de terminar la película, o sea, porque quería, además de que él la viera, poder terminarla, ¿no? Porque creo que no es lo mismo filmarla con él vivo que con él muerto. Y entonces, bueno, eso fue una cosa que, porque también este tipo de películas te toman tanto que te podés pasar la vida editándolas, porque tenés mil películas posibles. Entonces, bueno, nada, entendí en un momento que listo, que lo que yo estaba queriendo contar era eso, que tenía que ver con aprender con todo eso que queda ante eso que desaparece, toda la vida que hay en la muerte y viceversa, con la pertenencia. Vemos a los personajes que pierden cosas, pero aprenden a despedirse de las cosas y a dejar atrás. Creo que ese es como el gran aprendizaje de la película, un dejar ir que no tiene que ver con el soltar, sino con un dejar dentro, ¿no? Entonces, bueno, eso fue una vez que logré como hacer decantar esas ideas, porque también en 13 años mi búsqueda acompaña también una búsqueda muy personal, vinculada al arraigo, a la casa, al hogar, ¿no? Entonces, bueno, hubo un momento de la vida que también coincide con momentos vitales donde todo eso decantó. Ítaca, ¿no? Sí. A mí hay un escritor español que me encanta, que se llama Pío Baroja, que siempre le hacía gracia cuando la gente decía, no, gracias a la vida. Decía él, no, gracias a la vida no. Gracias a la muerte, que todavía no ha llegado. Que la vida está supeditada a esto. La vida está, sí, total. Gracias a la muerte que todavía no ha llegado. ¿Orlando la vio la película? Sí, él vio un corte avanzado y le gustó mucho. Como que entendió un poco más de por qué yo iba tan obsesivamente al Bosco, ¿no? Porque para él yo ya era, ¿no? 5 días lo resolvía, ¿viste? ¿Qué te querés ir tanto tiempo, ¿no? Como, entonces, sí, le gustó mucho. Como que la vio y dijo, está muy bien. Y en un momento él quería que yo hiciera la historia de los Menoni que se fueron a Salto y no sé qué, pero bueno, nada, entendió que también era mi película y re contento. Sí. ¿Y los bosconianos se llaman bosconianos los de allí? En italiano le dicen boscarachos. ¿Los boscarachos les gustó la película? Sí. Fue muy lindo en realidad porque también, bueno, la presenté allá el año pasado. Vale. Y después este año volví y nos fuimos a hacer una gira itinerante por todos los pueblos alrededor de Bosco. Y es muy lindo porque, claro, Bosco es un pueblo que es como dentro de ese comune di Seri muy marginal. Empieza donde termina la carretera. Entonces es un poco el más olvidado del comune según ellos, ¿no? Entonces ahí me fui con Rita y están súper orgullosos porque ahora son el único pueblo que tiene película. Entonces todo el mundo les habla y empezó a haber un turismo en Uruguay, le fue muy bien a la película. Entonces empezó a armar como un turismo de uruguayos que van a conocer Bosco como un destino más en Italia. Entonces de golpe, nada, empiezan a recibir visitas y la gente se saca fotos y la llaman, de repente a Rita y a Gemma la llaman desde Francia, a los parientes, ay, vi que estás en una película y no sé cuánto, así que felices. Y la fui a presentar con ellas y fue muy, muy hermoso, ¿no? Porque ellas muy apropiadas de la película, obviamente, ¿no? Entonces yo soy Volpi Rita, me presento como la actriz. Sí, hermoso. ¿El primer sitio donde se presentó la película fue en ITFA, puede ser? Sí. Wow, que ITFA, tela, ¿eh? Sí.
Fue a mí, claro, es una película de pandemia, entonces no pude viajar, de hecho no pude acompañar a la película casi nunca. Claro, Estuvo 2020. en, claro, 2020, 2021, como todos esos... Después de 13 años se llega una pandemia, nunca se sabe lo que puede ocurrir. Nunca se sabe, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta? Como decía el abuelo. Es Muy curioso, seguido, ¿eh? Es sí. curiosa la vida. ¿eh? Impresionante, aparte está una película tan querida que una quisiera acompañarla siempre, y bueno, no fue posible. Pero bueno, la vida también me dio la revancha ahora este año, 2022, con la presentación en Uruguay, que eso sí decidimos con Agustina Chiarino, que es mi productora, esperar a que se terminara la pandemia Claro. para estrenar en salas, Claro. porque es una película absolutamente atemporal, así que tampoco había ningún apuro. Y bueno, y ahora la estamos disfrutando en esta gira por acá, por Madrid. Espera, quiero hacerte una pregunta, pero bueno, sí, puede que me dé tiempo. Ahora para terminar, bueno, espera, la gente cuando estás haciendo esta gira por Madrid, ahora Barcelona y tal, ¿qué se te suele preguntar? ¿Qué es lo que le inquieta después de ver tu película? Bueno, me preguntan cómo están las protagonistas, Claro. si la vieron, cómo les resultó la película, si mi abuelo la vio, por qué mis abuelos dejan la casa. Esas son algunas preguntas que me hacen. Y después en realidad es muy lindo ver la universalidad del relato, ¿no? O sea, de los momentos en los que se ríen, son los mismos momentos en los que se ríen en Italia, en los que se ríen en Uruguay, o también esos momentos que conmueven, ¿no? Yo creo que ahí hay algo que tiene que ver con una cultura, con un código, con una cosa que sí, que tiene eso, con la universalidad del relato. Y también creo que todas las personas, más allá de que quizás en Uruguay tenemos un vínculo muy fuerte con, ¿no? Porque se dice en Uruguay que nuestras raíces vinieron de los barcos, ¿no? Entonces hay como una cosa, una fantasía también con el origen, con esa tierra perdida, que acá quizás no, porque en realidad el origen está en esta misma tierra. Sí está lo de los pueblos vaciados, ¿no? Sí. El futuro de Bosco es una pregunta implícita en la película, no se habla, pero está muy clara, ¿no? Es como, ¿qué va a pasar con Bosco? Y bueno, vemos lo que va pasando con Bosco, ¿no? Entonces, nunca se sabe. Pero, y a mí me gusta pensar mucho el origen como algo futuro, que imaginarme que igual, aunque no seamos seres humanos, siempre va a haber alguien ahí que encuentre su lugar en el mundo. Capaz es un lobo, capaz es un zorro, capaz es una abeja. También el tiempo hará lo que el ser humano no es capaz. Exacto. Esto también, porque el ser humano se cree dueño y señor de esto y no. Es simplemente un personaje más de este entramado. Sí. Y es el tiempo en el que, el tiempo y sobre todo la naturaleza y su fortaleza inmensa, la que lo cambiará todo. Exacto. Sí. Puedes hacer el chaco. Ahora para terminar, Cano Menoni, Alicia, quiero que me recomiendes una peli que hayas visto no hace mucho y te haya encantado. Una peli que haya visto no hace mucho y me haya encantado. Ay, déjame pensar. Es curioso, vete pensando, pero te voy a explicar una cosa cortita. Es curioso que esta tarde entrevisto a Franco Piavoli, un señor documentalista italiano que hace películas sobre pueblos, sobre gente y tal. Y tú haces una película de. ¿Y la entrevistaste esta tarde? Esta tarde. O sea, hoy acá y está acá en está Barcelona. en Barcelona. Ay, vamos a invitarlo a ver Bosco, Franco Piavoli, claro. Mira vos. Sí, a las 5 he quedado con él. Increíble. O sea, si quieres venirte y lo saludas. Sí. Yo encantado. Dale. Y resulta curioso porque los dos estáis hablando de Italia. Sí. Y los dos tenéis raíces de Italia, muchísimas. Y no sé, es una coincidencia muy extraña. Claro. Tiene 89 años. Tiene 89 años, es del 33. Claro, pero yo vi algo de sus películas, Sí. algo. El planeta azul. Claro. Sí, claro. No, Sí, que es la mítica. El planeta sí, sí. Azzurro, claro. Luego a las 5 si quieres vienes. Por favor, te lo pido. Sí, sí, te vienes y te lo presentamos. Bueno, una película que vi hace poco, no la vi hace poco, pero... Y se la presentamos a Alicia. Me muero. Sí, sí. Mentira. Sí, No, sí, qué sí. maravilla, ¿no? Y lo quiero invitar a ver Bosco, por Sí. favor, tiene que verla, porque El planeta Azzurro es una Sí, de las ahora tantas le- películas sí. que inspiró esta. Sí, completamente. ¿No? Es que, Como- y ayer hice doblete en mi casa. Estaba viendo, vi la tuya y después por la noche vi El planeta azul. Y me quedé flipado. Dije, guau, qué conectadas están. Increíble. Y una es del 81, otra es del 2020.
Qué maravilla. Y parece una película solo. No, qué maravilla. No, y además hoy va Marta también. Sí. Andreu me va a acompañar a presentar la película, que seguro que creo que hasta fue ella que me trajo a... Ay, para esto lo cortamos, ¿no? Esto no va. No, esto sí. ¿El Franco Piavoli? Sí, claro, hay que hablar de Franco Piavoli. Es el maestro de todos, casi, ¿no? Es un gran Claro, maestro. totalmente. Ahora, Sí. ahora me puedes recomendar esa película. Después de este momento. Es que te lo quería decir porque digo, qué coincidencia más maravillosa. Sí, increíble. Sí. Bueno, la verdad que ahora me sacaste porque en realidad vi, por ejemplo, hablando de cine italiano, vi un documental sobre Ennio Morricone, vale, que me gustó muchísimo, o sea que quizás es muy informativo, es de biografía, pero lo que pasa que descubrí a ese maestro, bueno, a Ennio siempre me gustó mucho, pero descubrí la picardía que tenía, el sentido del humor, y es hecho por Tornatore, el documental, una belleza. La verdad que fue un disfrute, 3 horas dura y ¡pum! Me volaron. Lo vi hace poquito, porque se estrenó hace nada en Uruguay. Ahora, para terminar, dime cineastas de Uruguay que sean interesantes. Bueno, que yo, por ejemplo, no conoceré colegas tuyos. Colegas míos. Bueno, colegas masculinos y femeninos. Sí, Mariana Viñoles, documentalista. Están Claudia Avent y Adriana Loef, que son también una dupla creativa de 2 documentalistas también. Juan Ignacio Fernández, que está justo ahora en estos días estrenando en IDFA su segundo largometraje, también es muy bueno. Está Manolo Nieto, que hizo El empleado y el patrón, una película que ahora es la candidata por Uruguay al Oscar. Bueno, eso es un puñado de cineastas uruguayos. ¿Qué pasa en Uruguay? Un país tan pequeño y siempre deportistas, artistas. ¿Qué pasa? No entiendo. ¿Qué pasa en Uruguay? Y además ha tenido una historia durísima, terrible. Tuvo una dictadura. Sí. ¿Qué pasa en Uruguay? ¿Por qué? ¿Qué hacen para que salga tanto talento? Esto es más pequeño que Cataluña, pero mucho más. Es la mitad que Cataluña. Entonces, sí, somos 3 millones. No entiendo cómo puede sacar tanto talento este país tan pequeño. No, y es muy gracioso esto. También en Salto, por ejemplo, vienen Luis Suárez, Cavani. Es que es un país muy pequeño. Horacio Quiroga, todo en Salto. Es muy pequeño. Es un país muy pequeño y sale mucho talento. Bueno, no sé qué decirte. Hay un secreto. Pues bueno, sí, capaz que tiene que ver con eso de lo pequeño, de lo chiquito y también una historia, ¿no? Es un país que en realidad fue muy de avanzado a principios del siglo XX, es un país laico que declaró la educación obligatoria a principios del siglo XX. Bueno, entonces todo eso creo que hace como que dentro de América Latina es un poco ahí una excepción, sí. Pues Alicia, qué bonito acabar así. Bueno. Y nada, un placer hablar contigo, de tu trabajo, de tu película. Esta tarde vamos a conocer a Franco Piavoli. Esto es maravilloso. Una maravilla. Muchas gracias por este regalo, también por todas las cosas que trajiste. No, gracias a la Filmoteca que ha traído, las preguntas. A la Filmoteca y a todos los equipos y departamentos que habrán traído y instituciones que habrán traído este señor. Y yo siempre digo hasta la próxima película. Ojalá que así sea.